A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, inicio de semana, 19 de septiembre de 2022. Estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Sean todos bienvenidos a esta edición del informativo Willaricui. Amigos oyentes, para el día de hoy tenemos importante información en el plano local. Mucha atención. Va a haber temas interesantes que van a ocurrir en el transcurso del día de hoy. Se ha programado para hoy, lunes 19 de septiembre, el segundo debate de candidatos en el distrito de Chalhuahuacho. Estamos hablando justamente de la participación del profesor Luis Iván Cruz Puma, del profesor Walter Guamaní Chumbes, del señor John Pastor Silva Mendoza. Este debate electoral, amigos oyentes, lo está organizando el medio de comunicación Cotabambas Remaining, y el debate se va a desarrollar el día de hoy, según la información que tenemos, a las 2 de la tarde en la Casa, Cultural El Salvador. Amigos oyentes, va a ser muy importante estar atentos al desarrollo de esta actividad, considerando que es una actividad de interés de la población. Ya les decía en algún momento, ya les decía también el representante de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, hagamos un voto consciente, un voto responsable, amigos oyentes. No caigamos en esto, amigos oyentes. Hagamos un voto responsable, un voto informado. En todo caso, el día de hoy, lunes 19 a las 2 de la tarde, en el local El Salvador se va a desarrollar el segundo debate de candidatos a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Reitero, participa el profesor Luis Iván Cruz Puma, el profesor Walter Guamaní Chumbes, el señor John Pastor Silva Mendoza, los tres candidatos al sillón municipal de nuestra Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Vuelvo a decirle, a partir de las 2 de la tarde. 6 de la mañana ya con 42 minutos, amigos oyentes. Por otra parte, también vamos a ampliar un poco en relación a la información que se ha dado el último fin de semana. La audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022. Bueno, han alcanzado el resumen de gestión del año 2019 hasta el año 2022, indicando que la gestión se ha caracterizado por realizar una inversión pública sostenible en el tiempo, que justamente contribuye en la mejora de la calidad de vida de la población y de las futuras generaciones mediante proyectos como, por ejemplo, ahí le cuento, seguridad alimentaria, comer poncho, salud preventiva, proyectos educativos, infraestructura, riego y saneamiento básico como base para un modelo de desarrollo sostenible en el distrito de Chalhuahuacho. Le repito, tenga bien en cuenta esta información y así usted también va a hacer, digamos, una opinión bastante correcta, ¿no es cierto? En la municipalidad lo han llamado, si no mal recuerdo, como ejes transversales: la seguridad alimentaria, comer poncho, salud preventiva, proyectos educativos, infraestructura, riego y saneamiento básico como base para un modelo de desarrollo sostenible. Bueno, esta información más adelante le vamos a ampliar en relación a este tema. Por otra parte, amigos oyentes, Minera Las Bambas
junto a la Dirección Regional de Educación de Apurímac, en el marco del convenio firmado, han desarrollado el proyecto cultural educativo Tesoros de Apurímac por las huellas de Antonio Raimondi. Esta información también, amigos oyentes, más adelante le vamos a ampliar en el informativo Huillarico. Mientras tanto, también vamos a hablar de Expo Perú Los Andes 2024, importante feria que se ha desarrollado en la ciudad de Abancay. Vamos a tener información sobre este tema, participación de parte de la empresa minera Las Bambas y, lógicamente, otros temas en relación a ello. Amigos oyentes, por otra parte, ya un poquito ampliando la información en el plano nacional, ¿qué es lo que ha ocurrido, amigos oyentes? En el plano nacional se está hablando varios temas, entre ellos temas políticos. Lilia Paredes no entregará a la Fiscalía su pasaporte, así lo ha confirmado su abogado. ¿Y qué es lo que ha dicho? Puedo afirmar categóricamente que no se va a entregar el pasaporte. Esta decisión no cumple con los requisitos de la ley y por más buena voluntad les he dicho que no se entregará el pasaporte, declaró el abogado Benji Espinosa a un medio de comunicación. Y por otra parte, Jennifer Paredes habría usado sellos para direccionar obras a favor de Hugo Espino, según el medio de comunicación Latina, el programa Punto Final. Esto también más adelante lo vamos a ampliar. 6 de la mañana con 45 minutos. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillarico, y estamos en el recuento de nuestros titulares en la presente emisión. Así es, amigos oyentes, rápidamente a esta hora de la mañana, hoy edición correspondiente a inicio de semana, 19 de septiembre del año 2022, amigos oyentes. Vamos en todo caso a revisar la reflexión del día. Seis de la mañana con 46 minutos, rápidamente nos vamos a la reflexión de hoy. Detrás de cada persona valiente y decidida hay una historia que la hizo ser más fuerte. Vamos a reiterar la reflexión de hoy. Detrás de cada persona valiente y decidida hay una historia que la hizo ser más fuerte. Amigos oyentes, revisamos la historia. 1821, un día como hoy, los españoles pierden el Callao bajo el ataque de las fuerzas lideradas por el libertador José de San Martín. Mientras tanto, en el año de 1935 muere en Lima el contraalmirante Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico. 1957 llegan a Lima los restos del aviador Jorge Chávez, 47 años después de su muerte. Bueno, y en Arequipa en 1962 descubren una carta escrita por Santa Teresa de Jesús. Por otra parte, en el año de 1968 se anula el contrato entre el Estado y la International Petroleum Company debido a la desaparición de la página 11, que inicia una investigación. El escándalo desencadenaría un golpe militar contra el presidente Fernando Belaúnde. Mientras tanto, en el año de 1980 se promulga la ley número 23219 que concede el voto a los analfabetos. En el año de 1986 hacen un trasplante de corazón en el Hospital Naval. 1985, violento terremoto en Ciudad de México deja alrededor de 4.000 muertos y decenas de miles de heridos. Un día como hoy, en el año de 1997, los hermanos Winter asumen el control de Frecuencia Latina ante la protesta de los accionistas mayoritarios. Por su parte, los periodistas del programa Contrapunto presentan su renuncia. En el año de 1989 crean el Consejo Nacional de la Vicuña. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
6 de la mañana con 48 minutos en el informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, inicio de semana, lunes 19 de septiembre de 2022. Calpachón, Callares, Enrique Lancananches, Conata, Calpán, por Erichimoso, Guayacona, Panecona. Vamos a revisar nuestros titulares. Sí, Nagana, Guayacay, Javier, un poco duro siempre, ¿no? El inicio de semana, pero vamos a desarrollar nuestros titulares y por supuesto ustedes también, amigos que nos escuchan, a desarrollar sus actividades con mucha energía y positividad. Vamos a los titulares en la presente emisión. Atención, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho dio la última audiencia pública de la rendición de cuentas del año fiscal 2022. Alcanzó el resumen de gestión desde el año 2019 al 2022, indicando que la gestión se caracteriza por realizar una inversión pública sostenible en el tiempo que contribuye en la mejora de la calidad de vida de la población y de las futuras generaciones mediante proyectos como seguridad alimentaria, comer poncho, salud preventiva, proyectos educativos, infraestructura, riego y saneamiento básico como base para el modelo de desarrollo sostenible en el distrito de Chalhuahuacho. 6 de la mañana con 49 minutos. Se elaboró expedientes técnicos aprobados por más de 900 millones de soles en diferentes sectores: infraestructura de riego, salud, educación, seguridad alimentaria, proyecto medioambientales, riegos mayores de vías de comunicación, gestión territorial, instrumentos de gestión, entre otros. Esto es en el distrito de Chalhuahuacho. Así es, solo Chalhuahuacho. Hay buena cantidad de presupuesto, Javier. Normalmente ese presupuesto viene de las regalías mineras y el canon, ¿no? Así es, en su mayoría. Perfecto, muy bien, vamos con más informaciones, atención, más titulares. Se elaboró además también, amigos oyentes, o entre los años 2019 y 2022, además se generó más de 35,000 puestos de trabajo, dando oportunidad laboral a varones, mujeres, madres solteras, personas con habilidades diferentes y adulto mayor en los proyectos de inversión de la Municipalidad de Chalhuahuacho, quienes han cumplido con sus expectativas familiares de salud, de educación y mejora en su calidad de vida. Estos con ingresos de canon, regalías, fondo común, recursos directamente recaudados y gestiones ante los ministerios. 6 de la mañana con 50 minutos, amigos oyentes, titulares en el plano local. Hoy a las 2 de la tarde en el local del barrio El Salvador se desarrolla el segundo debate de candidatos a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Participan el profesor Luis Iván Cruz Puma, el profesor Walter Guamaní Chumbes, el señor John Pastor Silva Mendoza, candidatos al sillón de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Tenemos 3 candidatos en el distrito de Chalhuahuacho y la elección depende de cada uno de los ciudadanos de este distrito. Es importante informarse bien. Hoy tenemos un debate, Javier, importante y por supuesto veamos, analicemos qué proyectos, qué opciones, qué perspectivas tienen los candidatos con respecto a la administración de la municipalidad en los próximos 4 años. Recuerde, usted tiene el poder de escoger a su candidato favorito. Así es, vamos con más titulares, amigos. La Dirección Regional de Educación de Apurímac, en el marco del convenio firmado en este caso con Minera Las Bambas, están desarrollando el proyecto cultural educativo Tesoros de Apurímac por la huella de Antonio Raimondi, que permitió el acceso a la información valiosa del trabajo del investigador italiano Antonio Raimondi en la exposición que se dio desde el 30 de junio hasta el 19 de septiembre en la sede de la Escuela de Formación Artístico Público Chabuca Granda de Abancay. Amigos oyentes, por otra parte, hoy en horas de la tarde se desarrollará la clausura de la exposición por las huellas de Antonio Raimondi, donde se entregarán 8 kits educativos a las UGELes de Apurímac. Reconocimiento a Rosa Luz Narezo por su papel como mediadora de la exposición, entrega de premios, diplomas y fotos individuales a ganadores de los concursos de collage e historias, entre otros reconocimientos por el aporte de esta importante exposición. Además, amigos oyentes, también es importante destacar que el PBI de la región Apurímac cayó en 33.1% por los conflictos sociales. La región minera fue duramente golpeada en el segundo trimestre por paralizaciones en Minera Las Bambas, desatención de conflictos y caída de precios de los metales. Ya pasan factura, explica así un analista de una institución de estadísticas. Lamentable, Guayacona, Panegolana, lamentable. Cuanto más, o sea, justamente en estos momentos, cuanto más dinero necesitamos, pasa estas cosas, ¿ah? Y lo otro, lo peor es que nosotros mismos lo provocamos.
6 de la mañana con 53 minutos. Titulares en el plano regional. Se clausuró Expo Perú Los Andes Apurímac 2022 con un escenario nunca antes visto en la región de Apurímac. Se desarrolló la Expo Perú Los Andes Apurímac 2022. Más de 26.500.000 soles fue el resultado de la interacción comercial entre 16 compradores y también 50 vendedores internacionales. Así lo dio a conocer el gobernador regional de Apurímac en la ceremonia de clausura del mega evento que congregó a 5 regiones. Esto ya está institucionalizándose, sí, ¿no? Digamos, qué en esta bueno, época. muy bien, ¿eh? Hay buena inversión también, o buen movimiento económico, ¿no? Más de 26 millones, ¿no? En esta Expo Perú Los Andes Apurímac 2022. El próximo año va usted, Javier. ¿Me toca? Sí, ya te toca. Muchas gracias, William. Por favor, pase la Está cobertura. grabado por si acaso, ¿no? Para que cobertura, luego no haya... Ya le toca a usted porque... Ha estado nuestro colega Henry Borda ahí, haciendo la cobertura del caso. Seguramente por las redes sociales de nuestra emisora también vamos a... Sí, más adelante vamos a tener un despacho de parte de él, un resumen de todo lo que ha ocurrido. Perfecto, vamos con más titulares, amigos oyentes. Asimismo también se agradeció a las empresas que ayudaron para su desarrollo como Sauder Perú, estuvo Las Bambas, Molle Verde y Pepas de Oro. De igual manera saludó la presencia de los más de 100 productores participantes y del público que se dio cita para ser parte de esta actividad importante en Abancay, primera en la historia de Apurímac. 6 de la mañana con 55 minutos. Fiscalía Anticorrupción de Abancay inspecciona obra donde se levanta nuevo Palacio Municipal como parte de sus funciones para advertir y evitar la comisión de delito contra la administración pública. Y a propósito, cuando informan sobre los resultados de la lucha contra la corrupción en la región de Apurímac. Bueno, además, amigos oyentes, de enero a julio del año 2022, Cusco está ocupando el 4º lugar de los departamentos del Perú donde se registra el mayor número de registros de violencia sexual, con 751 casos atendidos en los centros de emergencia mujer. Por otro lado, 1.862 niñas y niños y adolescentes fueron atendidos en los mismos servicios. Más información, amigos oyentes. Minedu y regiones del sur definirán en Tacna estrategia para fortalecer aprendizaje. Encuentro macro regional se realizará el 19 y 20 de septiembre, denominada Fortalecimiento de la recuperación de los aprendizajes en el marco de la gestión educativa descentralizada. Se van a reunir en Tacna autoridades y funcionarios del Ministerio de Educación, directores y gerentes regionales de educación, así como los responsables de las unidades de gestión educativa local de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Bueno, y en Juliaca un bus estrella y deja varias personas heridas. La unidad se empotró contra una casa de material rústico. El choque de un bus en contra de una vivienda rústica en la carretera Juliaca-Cusco dejó como saldo varias personas heridas. El hecho ocurrió en la madrugada de ayer a la altura del puente Maravillas. Mucho accidente de tránsito en esta parte, ¿no? de nuestro país. Ni chuñatajme, ¿ah? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente esto es exceso de velocidad, ¿ah? Considerando la ruta, ¿no? Son rutas bastante lineales, largas, entonces uno aprovecha, digamos, para acelerar, ¿no? Bueno, y otro tema también es el alcoholismo, ¿eh? Muchas personas en estado etílico conducen sus unidades vehiculares bajo la sanción también que tenemos de la parte de las autoridades, pero también nosotros tenemos que reflexionar sobre este tema y no conducir cuando uno tiene de repente un compromiso o ha libado alcohol, porque esas son las consecuencias y de estos lamentables accidentes. 6 de la mañana con 57 minutos. Las Tamascona Uyariches, estudiantes universitarios, escuchen, en Puno, perjuicio de 4 millones de soles por retrasos de la obra de la UNA. La Contraloría General alertó un retraso en la ejecución de la obra del cerco perimétrico de seguridad de la Universidad Nacional del Altiplano UNAPUNO, que se inició el 6 de septiembre de 2021 y cuyo retraso genera un perjuicio económico, escuche bien, ¿de cuánto? De 4 millones de soles. Bueno, vamos con más. Candidatos al gobierno regional de Arequipa sin propuestas claras para educación. Aspirantes al gobierno regional prometen desarrollo en el sector educativo, mejora de infraestructura, pero no señalan cómo lo harán. Incluso en planes de gobierno no están cada promesa, y muchos de los candidatos, no solamente en Arequipa, sino en diferentes regiones, hacen copy-paste, o sea, copian de gestiones anteriores y eso lo exponen como una, digamos, innovación o novedad. Y realmente, para eso tienen, pues, Javier, sus equipos técnicos, claro, ¿no? Para que puedan plantear en función de las necesidades de la población.
y por supuesto tenemos que estar atentos a este tipo, naturalmente, de información que nos proporcionan nuestros candidatos. Estamos a puertas de las elecciones. Estamos a nada ya de participar en el proceso electoral. Tenga mucho cuidado. Yo le digo, ¿cómo usted puede identificar, digamos, a un candidato que no le va a cumplir todas sus promesas? Ese candidato que siempre le promete o que le dice sí a todo, o sea, sí lo hago, yo puedo hacerlo. Ese candidato definitivamente no le va a cumplir las promesas, ¿ah? Ojo, si hay un candidato por ahí que dice, no, esto es muy complicado, vamos a evaluar, por lo menos un indicio de que voy a tratar de hacerlo, por lo menos esa persona es un poco más consciente de sus capacidades y de la posibilidad de hacer ese tipo de gestiones. El candidato que para diciendo, no, ya patro arroz, por pistacho ramsa, ya entenderá que lo único que quiere es lograr el sillón municipal. 6 de la mañana ya con 59 minutos, titulares en el plano nacional. Uyari Hueracocha. Pedro Castillo, ¿qué dice? Presidente viajó ayer a Estados Unidos para la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Congreso le dijo, no, sí puede ir, es un importante hecho. Jefe de Estado tiene programado llegar a Nueva York. Ayer mismo llegó. La acompaña la primera dama Lilia Paredes y su comitiva presidencial. Bueno, dice el presidente. Lo cierto es que Benji Espinosa, sobre el viaje de Lilia Paredes a New York, dijo no tiene impedimento de salida del país, debido a que fue suspendida el último 5 de septiembre. Todavía se encuentra pendiente la audiencia en la que se evaluará pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra la primera dama de la nación. Ayer, de la manito con el presidente, estuvieron en Nueva York, llegaron en el avión presidencial. Bueno, fueron recibidos por las autoridades norteamericanas, naturalmente, porque hay un evento importante allá en Estados Unidos. Así es, ojo, ese avión que dijo que lo iba a vender, ¿no? Finalmente está haciéndole servicio, ¿no? Y para moviéndose por todos lados. Es que, bueno, yo no entiendo por qué hace promesas que al final no los va a cumplir, ¿no? Mejor calladito ya así, ¿no? Son tantas promesas, en realidad, que no se están llevando a término. Así es, amigos oyentes. Bueno, ¿qué más tenemos en el entorno del presidente de la República? Es lamentable informar esta información porque, bueno, es información que está ocurriendo y tenemos que compartir con ustedes, amigos oyentes. Alcalde de Anguía y empresarios del entorno del profesor Pedro Castillo se repartían cargos en el Ministerio de Vivienda. Según documento de la Fiscalía, según una conversación entre Salatiel Marrufo y Samir Villaverde, a la que accedió El Comercio, este diario, el grupo conocido como Los Chiclayanos, decidía los nombramientos de los altos funcionarios en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuando Jainer Alvarado era ministro de este sector. Corrupción, eso es corrupción. Y bueno, más arriba también seguro sabían de estos cambios, ¿no? De estas nominaciones a cargos públicos, cuando esto debe ser por orden de mérito, competencias. Y si hasta el jefe de recursos humanos también estaba involucrado, ni siquiera tenía grados o títulos respectivos para poder estar en esta situación. Bueno, son aspectos que se están dando. Lo cierto es que la Fiscalía está haciendo la investigación del caso. Y María Tarazona, ex viceministra vinculada a Pedro Castillo, ¿recuerdas que participó en la campaña, estuvo activa? Sí. Ahora es nombrada directora ejecutiva de Pronavec. La nueva directora ejecutiva de Pronavec fue viceministra en el MIDIS hasta el 9 de septiembre del año 2022, cargo que dejó luego de un informe de Servir que recomendaba apartarla del cargo. Según un reporte de comunicaciones de Pedro Castillo, mantuvo más de 430 días intercambios de mensajes o llamadas con el mandatario. Hay que apoyar las campañas, así tienes chamba. Bueno, ahora funciona así, ¿no es cierto? Si no, aunque bueno, esto ya es información que todos sabemos, ¿no? Si no eres parte o no has formado parte del grupo que ha apoyado al candidato, cuando vayas a tocar la puerta de alguna institución, en este caso del municipio, te van a decir, ¿y has participado? ¿Nos has apoyado? Bueno, si no has apoyado, definitivamente no tienes el derecho, ¿no? No tienes ni siquiera la posibilidad de participar en un proceso de selección. Así tengas el currículum. Sí, bueno, no así interesa. Tengas las capacidades, pero no entras, ¿no? Sí, lamentablemente es lo que pasa en nuestro querido Perú. Amigos oyentes, más información. Jennifer Paredes habría usado sellos para direccionar obras en favor de Hugo Espino, según el medio de comunicación latina del programa Punto Final. Jennifer Paredes intentó direccionar una obra de saneamiento en la comunidad Lanchepampa para favorecer al empresario Hugo Espino con sellos que tenía en su vivienda, según
según reveló Punto Final. Bueno, y la cuerda se rompe por el lado más débil, ¿no? Sí, la señorita ya está ya con 35 meses de prisión preventiva. Sí, pues. Falta el proceso, es cierto, pero bueno, ya está entre las cuatro paredes y eso debe ser también angustiante, ¿no? Imagínate, William. Bueno, y bastante joven. Sí, bastante joven, prácticamente ha arruinado su vida. Claro. Claro, después de esto, imagínese de que el proceso, bueno, continúe, se logre, digamos, corroborar la información, luego prisión de ¿cuántos años? Y luego, ¿qué? Después de salir de la prisión, ¿va a poder rehacer su vida ya con normalidad? ¿Va a poder ejercer su carrera? Bueno, es toda una preocupación, William, es toda una frustración en la vida profesional de esta señorita que de hecho estaba haciendo bien sus estudios y por todos estos temas, pues bueno, ahora se encuentra en la cárcel. Así es. Vamos con más titulares. Elecciones regionales y municipales 2022. Atención, la Defensoría del Pueblo está desplegando más de 900 personas para supervisar los comicios electorales. La Defensoría del Pueblo señaló que el objetivo es verificar que los órganos electorales realicen la labor conforme a la Constitución y las normas, así como garantizar especialmente los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad. 7:05 en el informativo Huillaricuy. Titulares en el plano internacional, Yachtamasi Uyarichis, Huaycaicona, Panecona y Macha Pasacapucham, Sereki Pachanjes, Nishuta Chauchicapushan. Terremoto de magnitud 6.9 se registró en Taiwán, pero descartan alerta de tsunami. No se han reportado víctimas mortales, sin embargo, la fuerza del temblor ha afectado a algunos edificios y ocasionado preocupación entre los ciudadanos. Según las últimas imágenes que se han podido difundir de medios internacionales en Taiwán, pues bueno, vías de comunicación enteras, William, es sorprendente, es una zona de guerra. Todo se ha reventado, las casas caídas. Lo cierto es que, amigos oyentes, sorprende la capacidad de reacción de parte de la población. Por eso es que no hay víctimas mortales, William. Han sabido de repente participar en temas de prevención. Y eso es fundamental. En nuestro país también ocurren estos eventos, o pueden ocurrir eventos de mayor magnitud, así es que tenemos que estar preparados. Bueno, más titulares. Denominada tormenta Fiona, huracán causa apagón general y daños catastróficos en Puerto Rico. En su paso por Puerto Rico, la tormenta tropical se convirtió en huracán y ocasionó un corte general de energía eléctrica. Esta es la tercera precipitación de la temporada atlántica. Y esto yo creo que es efecto del cambio climático. Escuche bien, en Japón más de 8 millones de personas evacuados por la llegada de un tifón sin precedentes. La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido este domingo una advertencia especial por un tifón sin precedentes por el inminente peligro de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierras. Bueno, y realmente la naturaleza, ¿no? Parece que estuviese molesta. Uh-huh. Solo en pandemia, amigos, hemos reflexionado mucho sobre nuestra vida, sobre nuestra naturaleza, sobre lo bueno que debemos hacer por el mundo. Acabó esta situación, de repente ahora estamos en cierta tranquilidad con la COVID-19, ahora ha vuelto todo peor que antes, Javier. Sí. Peor que antes, realmente nos estamos comportando mal, somos excesivamente consumidores, arrojamos nuestros desechos donde podamos, sin ningún control, sin pensar dónde van a ir y sobre todo sin analizar qué va a ser el futuro de nuestras generaciones que se vienen más adelante. Realmente no le estamos ofreciendo o dando una casa habitable para las futuras generaciones. Tenemos que tomar atención y cuenta sobre este tema. Hace días atrás, William, un par de días atrás estábamos celebrando el día de, en este caso de los residuos sólidos, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, hacer un proceso adecuado de los residuos sólidos? Y lamentablemente, seamos muy sinceros, no tenemos una cultura adecuada para desechar de forma correcta los residuos sólidos. Seamos muy sinceros, amigos oyentes. Dice, ¿no? Basura es basura y punto. Y ni siquiera hay un proceso que se pueda trabajar de forma correcta. No hay autoridades hasta ahorita que han podido trabajar de forma correcta en el, manejo adecuado de los residuos sólidos. Ojalá, por ejemplo, en nuestro distrito de Chalhuahuacho tengamos un candidato que hable sobre este tema, porque la basura es un problema real.
en toda localidad, en las comunidades campesinas también. Y eso no es la solución. O sea, voy a reducir, ya no va a haber. No es la solución. Tenemos que tener un procedimiento adecuado. Vamos con más titulares en el ámbito internacional. Ucrania cree que no tiene ningún sentido una reunión con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky a negociar con Rusia. Por decirlo rápidamente, el proceso de negociación en sí, en un encuentro en persona entre los presidentes, no tiene ningún sentido. En este momento han afirmado así el asesor presidencial ucraniano. 7:09 a.m, amigos oyentes. Titulares en el plano deportivo. Arrancamos con información del papá. El papá de América empató en la Ciudad Imperial, ¿no? Sí, no pudo. Ojo, bueno, al final estaba perdiendo. Ya en los últimos minutos logra darle el empate. Digamos, esa es la parte positiva, ¿no? Pero además empató con el puntero, pues, ¿no? Claro. El Melgar de Arequipa, que está haciendo un campañón en el torneo del Clausura, estaba venciendo 2-1, finalmente con gol agónico, el Cienciano del Cusco pudo empatar en el estadio Garcilaso en un partido bastante interesante, que se desarrolló precisamente el fin de semana. Le comento, William, la tabla de posiciones. A ver, ¿cómo estamos? Solo hasta el sexto lugar, ¿le parece? Porque son los equipos que están peleando algo. Más o menos los que ya pueden obtener algo, ¿no? Puntero está Sporting Cristal. ¿En el acumulado o en el clausura? En el clausura, con 25 puntos. Perfecto. Segundo lugar está Atlético Grau con 24 puntos. Tercero, Universitario de Deportes. Se metió la pelea, la U. Sí, Gonzalo está muy alegre, definitivamente. Sí, tiene 23 puntos. Ajá. Cuarto lugar, Melgar, 22 unidades. En el quinto lugar, don Guillermo Richarte, también muy feliz. Alianza Lima con 21 puntos. Sexto lugar, el papá de América, el Cienciano, con 19 puntos. Y eso que estuvo peleando, el primer lugar. Sí, mira cómo rápido, ¿no? Rapidito cambió. Un empate y una pérdida, ya fuiste. Y en el acumulado, William, estaría de la siguiente manera: primer lugar, Sporting Cristal; segundo, Melgar; tercero, Sport Huancayo; cuarto, Alianza Lima; quinto, Cienciano; y sexto, Universitario de Deportes. Ojo con la U, que se está metiendo a la pelea de un torneo internacional. Vamos con más titulares. Bueno, y en Cusco también pasó lo siguiente. ¿Qué pasó? El Cusco Fútbol Club volvió a la primera división tras vencer ayer precisamente a la Alianza Huánuco. Fue este partido. Sí. A falta de una fecha. En horas de la tarde, sí. A falta de una fecha se coronó campeón y bueno, ahora vamos a tener 2 equipos cusqueños en la primera división. Qué bueno, amigos. Buena campaña. Sí. Un buen equipo, buen presupuesto también de parte de los empresarios de este Cusco FC, que ahora han retornado a primera división, estuvieron felices. Lo bueno que este club está trabajando muy bien en divisiones menores. Tiene, por ejemplo, en su equipo ahorita, Javier, alternan 4 cusqueños titulares. Mira. Titulares. Eso es muy bueno, porque de esta forma también, digamos, le dan una mirada pues al jugador local. Y dentro de sus posibilidades y perspectivas, ayer explicaba y comentaba precisamente su dirigente, dijo que la idea es que en primera división también se mantenga este ritmo, de por lo menos tener 4 jugadores cusqueños en la primera división. El Cusco FC, más conocido como KFC. KFC, bueno. Los amigos. Sí, bueno, es un equipo muy interesante, amigos oyentes. Tiene todo un equipo de reservas, equipo de menores también, William. Sí, división de menores, tiene infraestructura deportiva. Sí. En Urcos tiene tremendo escenario deportivo de Oropesa. En Oropesa. Perdón, en Oropesa. Además, también, por supuesto, con lo que significa precisamente los gimnasios, toda la infraestructura deportiva. Está muy bien por el Cusco FC. 7:12 a.m, amigos oyentes. Por otra parte, en el plano nacional, con doblete de Hernán Barcos, Alianza Lima venció 2-1 a Carlos Stein y aún sueña con ganar el torneo Clausura. Alianza Lima se recuperó en Jaén, derrotó 2-1 al Carlos Stein por la fecha 12 del torneo Clausura de la Liga 1 Betson 2022. El Sport Boys también perdió la categoría. Cuadro Rosado fue goleado por 4-0 ante el Cantolao. La Academia Cantolao le dio el golpe final a los chalacos y los mandó al descenso en la siguiente temporada. Ya está, ¿no? Sí, ya está. ¿Ya fue? Ya fue. El cuadro chalaco. Así de simple. No, yo pensé que todavía tenía opciones y posibilidades. Vamos a analizar bien este titular, mi estimado Javier. Muchos hinchas chalacos y rosados están seguramente molestos.
Porque sí, claro, perdió pues 4-0 ayer el Sport Boys y parece que le dijo hasta otra oportunidad al torneo. Y un cuadro histórico, ¿no? Sí. Y otra alegría, William, bueno, uno de nuestros colegas el día de ayer saltando de un pie, incluso participó en un campeonato ahí así chiquito, ¿no es cierto? David Ortiz Maldonado estuvo correteando todo el día con su camiseta celeste, ¿no es cierto? Él decía, ¿no? Celeste aunque le cueste. Y ese equipo precisamente del Cusco, del Cusco, ¿no? Hablamos del Deportivo, ¿no? Ganó. El Depor ganó 4-0 a un equipo de Maldonado. Así es. Ok, amigos, pausa ligera y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. A nivel nacional es 7 de la mañana con 15 minutos. Amigos oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al desarrollo de las notas informativas en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, vamos al desarrollo de las notas informativas. Hoy en horas de la tarde se va a desarrollar la clausura de la exposición por las huellas de Antonio Raimondi. Bueno, se va a entregar kits educativos a los representantes de las unidades de gestión educativa local de la región de Apurímac. Va a haber reconocimientos también, amigos oyentes, entrega de premios, diplomas, fotos individuales de los ganadores de los concursos de collage e historia, una infinidad de cosas, amigos oyentes, sobre esta importante exposición por las huellas de Antonio Raimondi. Vamos a ampliar la nota informativa, amigos oyentes. Estamos a través de la línea telefónica con Luis Villacorta, de la Asociación Antonio Raimondi, para que nos pueda ampliar esta información. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy, aquí en la provincia de Cotabambas. Buenos días Javier, un gusto saludarte. Muy contentos acá en la ciudad de Abancay, donde vamos a proceder con el cierre de esta exposición temporal sobre la obra y el legado de Antonio Raimondi, que ha traído, sin exagerarte, miles de visitantes, ¿no? Todo coordinado además de una manera muy eficiente y muy estrecha con la dirección regional y con todos los docentes de la región. Perfecto. Luis, coméntanos un breve resumen de cómo se ha desarrollado toda esta exposición. Sí, mira Javier, la exposición inició el 30 de junio último, es decir, se han acumulado 8 semanas de exposición. La exposición se ha realizado en el Centro de Formación Artístico Superior Chabuca Granda, acá del centro de la ciudad de Abancay. Trajo 3 toneladas de material, desde vitrinas hasta material docente, y se coordinaron las visitas con las diferentes direcciones regionales, la Dirección Regional de Educación y las UGELES de la localidad, especialmente la de Abancay. A nivel de toda la región Apurímac,
se ha convocado un concurso de arte escolar a nivel de collage para primaria e historieta para secundaria. Y justamente el día de hoy, en las diversas categorías de estos concursos, el proyecto entregará 21 premios de primer a tercer lugar al talento artístico naciente de la región Apurímac. Realmente los trabajos han sido hermosos, ha sido un proceso de arduo calificación al que ha estado, digamos, involucrado los especialistas de la Dirección Regional de Educación y los artistas locales que han sido invitados como jueces, ¿no? Entonces, de verdad, Tesoros de Apurímac, la huella de Antonio Raimondi, así se llama el proyecto, ha sido un éxito, ha sido un proyecto que ha traído valor a la agenda cívica local, ha sido un proyecto que, digamos, tiene la referencia histórica de los registros de Antonio Raimondi de hace 150 años, cuando pasa en 1858 y en 1865 por esta región, por esta hermosa región. Pero a la vez esa excusa ha servido para invitar a la reflexión a los habitantes locales y estimular un diálogo de tiempos entre los registros de Raimondi y el presente, ¿no? Para así, digamos, favorecer instancias de reflexión y, por supuesto, establecer las rutas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos puedan ponderar y valorar lo que significa, digamos, el conocimiento de la historia y lo que nos brinda para la construcción de un futuro mejor. Luis, en todo caso es importante resaltar todo el trabajo que se ha venido desarrollando en el transcurso de todos estos días. Adicionalmente se va a hacer un reconocimiento, una entrega de kits a los, bueno, en este caso a los representantes de las UGELes de toda la región de Apurímac. Sí, efectivamente, Javier. Mira, como parte de del proceso de Tesoros, este proyecto tiene dos componentes. Un componente positivo, que es la exposición, que ya se habló, donde por supuesto se traen los objetos que Antonio Raimondi dijo, registró o encontró en la localidad, pero también tiene un componente educativo muy fuerte, y se han capacitado 200 profesores de toda la región Apurímac, más de 100 de manera presencial y los otros casi 100 de manera virtual, gracias a la Dirección Regional de Educación. 100 de estas escuelas han recibido kits educativos integrados por el rotafolio, por el cuento para niños, que está en español y quechua, validado también por la Dirección Regional de Educación. Y el día de hoy estamos entregando el kit educativo para equipar a las UGELes, es decir, para que las UGELes tengan este material de referencia y lo puedan de alguna manera reproducir, prestar, entrenar a los profesores de cada una de sus circunscripciones. Recordemos que la región Apurímac tiene 8 UGELes. Entonces se trata de un proyecto bastante completo, bastante ambicioso, que, como bien decimos, ha llevado valor a la agenda cívica local, porque ha involucrado a las autoridades. Nos van a acompañar hoy día, por supuesto, la directora regional de educación, pero también la doctora Lisbeth Salas, que es la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac. Está viniendo el presidente de nuestra organización desde Lima. Entonces estamos muy contentos y, por supuesto, muy agradecidos también con el rol protagónico que ha tenido la compañía minera Las Bambas en auspiciar, en patrocinar este importante evento. Recordemos que esta es la 7ª exposición que el Museo Raimondi realiza en los últimos 10 años en el interior de la República. Tesoros del Perú, la huella de Antonio Raimondi, ha estado presente antes en las ciudades de Huaraz, de Chavín, de Cajamarca, de Cusco, de Arequipa, de San Juan del Lurigancho y ahora en la ciudad de Apurímac.
de la ciudad de Abancay, perdón. Sí, perfecto, Luis. Qué bueno que este tipo de acciones se vean promovidos aquí en nuestra región de Apurímac, en la ciudad de Abancay. En la clausura el día de hoy, Luis, también se va a hacer entrega a los ganadores, ¿no?, del concurso Collage e Historias, y también se va a hacer otros reconocimientos a las personas que han participado en todo este proceso. Exactamente, todos estamos, nosotros como organización museal, estamos muy agradecidos por la participación de los alumnos en los concursos, de los profesores en la capacitación y en la motivación que han tomado parte para llevar a sus alumnos, en algunos casos de otras provincias de la zona, a visitar la exposición, y también, por supuesto, de las organizaciones de base como la Dirección Regional de Educación, la Dirección Desconcentrada de Cultura. Todos ellos han sumado esfuerzos básicamente para que la exposición sea visitada, para que cumpla su propósito de estimular en las instancias locales, en la ciudadanía en general, la reflexión ciudadana sobre el uso positivo, responsable y solidario de los recursos naturales de nuestro país, como estimulaba Antonio Raimondi, para un desarrollo solidario de nuestro Perú. Perfecto, Luis, te agradecemos por compartirnos esta información, y lógicamente es una información positiva que también queremos compartirlo con nuestros amigos oyentes de aquí, de la provincia de Cotabambas. En la parte final, Luis, ¿algo más que desees agregar? No, muchísimas gracias, Javier, de verdad nos vamos muy contentos. La ceremonia de hoy es sobre todo un acto celebratorio, y la verdad estamos muy contentos con la respuesta y el apoyo que hemos tenido en esta exposición por todas las instancias ya mencionadas, y reiterar nuevamente nuestro agradecimiento a las Pampas, una empresa protagónica para la región Apurímac y para su futuro desarrollo, que ha sido absolutamente sensible y nos ha acompañado de una manera tan importante en el auspicio de esta iniciativa cultural y educativa. Perfecto, Luis, muchísimas gracias, te agradezco, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, muchas gracias a ti y saludos a tus oyentes. 7 de la mañana con 26 minutos en el informativo Huillaricuy, 7 de la mañana con 26 minutos. Ahí está esta importante exposición por las huellas de Antonio Raimondi. Hoy se van a entregar 8 kits educativos a los representantes de las UGELs de Apurímac, también otros premios a todos los participantes de esta importante exposición. Amigos oyentes, 7 de la mañana con 27 minutos, vamos con el desarrollo de más notas informativas al distrito de Chalhuahuacho, mis amigos oyentes. Hoy se desarrolla, escuche bien, Uyariquita, Yachtamasi, porque el día de hoy se desarrolla debate electoral 2022 organizado por este medio de comunicación Cotabambas Remaining. Van a participar los 3 candidatos, el profesor Luis Iván Cruz, el profesor Walter Guamaní Chumbes, el señor John Pastor Silva Mendoza. Esta actividad está programada para el día de hoy. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. En el barrio El Salvador, en la Casa Cultural El Salvador, si no mal recuerdo. Justamente para ampliar esta información estamos en comunicación telefónica con Mariela Zulla para que nos pueda dar mayores detalles. Mariela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Javier, muchas gracias por el espacio. Coméntanos, Mariela, esta es la segunda ocasión que ustedes están organizando un debate electoral en el distrito de Chalhuahuacho. Bueno, Javier, solo para aclarar esto, nosotros en coordinación con la dirigencia de nuestro distrito de Chalhuahuacho habíamos acordado que yo como medio y mi equipo vamos a desarrollar un debate y exposición de propuestas, como lo hemos denominado el día
de hoy. Efectivamente, la dirigencia ya organizó el pasado 10 de septiembre, organizó un debate que se realizó en la Plaza Central de Chalhuahuacho. Lo que hoy día estamos realizando es netamente un debate y exposición también de propuestas en la Casa El Salvador, que se va a desarrollar a las 2 de la tarde. Perfecto, 2 de la tarde, Casa El Salvador. Coméntanos qué temas se han planteado como propuestas de temas que se van a debatir el día de hoy. Los temas que hemos planteado, Javier, son educación, agricultura, salud. Un tema muy importante también que desde la dirigencia nos habían planteado es el rol de las mujeres. ¿Qué se va a hacer con el canon y regalías mineras? Esos son los temas que se van a abordar el día de hoy. El tema del canon y las regalías es un tema, entre comillas, bastante delicado, ¿no? Considerando de que es el mayor recurso económico con el cual cuenta la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Así es, Javier, por lo tanto, nuestros 3 candidatos tendrán que sustentar cuál es el trabajo y cuál es el destino que le van a dar a ese importante presupuesto que ingresa a la municipalidad distrital. Ya se había hecho la coordinación, bueno, este debate se ha preparado con anticipación, hace más de un mes que nosotros estamos organizando, coordinando con los dirigentes y también se ha coordinado con los candidatos. Ellos nos dijeron que sí estaría bien la fecha de hoy, fecha 19, para que se pueda desarrollar esto. Sin embargo, solo 2 candidatos nos han confirmado, han aceptado que iban a participar de ese debate. El señor Walter Guamaní, que es del partido del Cóndor, nos dijo que lo estaba evaluando, sin embargo ya no nos respondió ya sea un sí o un no que va a participar en el debate. Por lo tanto, nosotros solo contamos con la participación del profesor Iván Cruz Puma y el ingeniero Pastor Silva. Coméntanos, pero ya se ha cursado documentos, digamos, con toda la anticipación correspondiente. Claro, Javier, como te decía, estas actividades no se realizan de un momento a otro, se desarrollan, se planifican con anticipación. Antes de haber nosotras enviado un documento formal, se ha hecho la coordinación con los candidatos de las fechas, se ha hecho la coordinación también con el señor Walter Guamaní, en donde él nos había dicho que sí, está bien esta fecha, pero cuando se le envió el documento nos indicó que lo iban a evaluar y todavía no nos ha respondido. Y en todo caso, esa también se responde, pues, Javier, a esos temas con anticipación, porque esto lleva toda una planificación y está todo preparado el local. Hemos invitado a la población, que de seguro también van a estar presentes ahí, y no podemos hacerle un desaire a la población de Chalhuahuacho, ¿no? Bueno, definitivamente esto sí, bueno, ya a esta altura, mínimamente, si es que no va a participar algún candidato por X motivo, pues bueno, por un tema de respeto tiene que, bueno, cursar por lo menos un documento, ¿no? Indicando de que no van a estar presentes, ¿no? Porque esto, tal como lo dices, Mariela, sería un desaire para la población, no para los organizadores, sino fundamentalmente para la población, porque justamente ellos quieren conocer un poco más de sus propuestas para hacer un voto responsable. Así es, Javier, finalmente creo que un candidato que está bien preparado puede participar en 1, 2 o cuantos debates se le presenten en el camino, y como habíamos dicho, y por sugerencia también de la población, nosotros estamos considerando también la participación de los regidores, que también ellos tengan un espacio para que puedan exponer y puedan responder las preguntas de la población, luego la participación, la exposición de los candidatos, y para finalizar generar un espacio de debate, de discusión entre los candidatos, que unas preguntas que ellos mismos lo van a formular, porque de eso se trata un debate, Javier, ¿no? Uh-huh. Que generar un espacio de discusión, de confrontación entre los candidatos, y eso es lo que nosotros el día de hoy estamos planeando realizar.
Perfecto. Mariela, en la parte final, por favor, reitera la invitación a toda la población. Entiendo que ustedes también como medio de comunicación a través de sus plataformas virtuales van a desarrollar la transmisión correspondiente. Por favor, reitera hora, fecha y lugar para que la población esté ahí presente. Sí, gracias Javier. Se le ha hecho la invitación también a los medios de comunicación locales. Se va a contar con un moderador totalmente imparcial que no tiene nada que ver con ningún medio acá en nuestro distrito. Y bueno, nosotros esperamos la asistencia de la población. Reitero, este evento se va a desarrollar a las 2 de la tarde en el local de la Casa El Salvador. Perfecto. Muchas gracias, Mariela. Suerte con la actividad. Muy buenos días. Muchas gracias, Javier. Un saludo para todos. 7 de la mañana con 33 minutos en el informativo Huillarico y aparentemente un candidato no va a participar, aparentemente. Ojalá que no sea así, porque vuelvo a decir, si se ha cursado un documento con anticipación, manera que kainon chaya chonero ya pagar en debate troaroson, manera agnach lahtamasi ñau pachamando documento con apachicon debate roaconca, jamás chumanacho. Ya, y con todos los detalles, ¿no? Y maconatan chip rimaconca, y maconan canca, y minatan cancon participan, ya pachant apachicon, genas parique, ya, conan un chaychi apaconca. Manach samong maigen candidatos man hamon kachuriki che kallahta masikona pipachta haber perjuicio kanga pitajriki maipe bana hamumari maipe pailla chamor y manachti pailla pastroaron. Mucha atención a esto, amigos oyentes. Tal como lo decía Mariela Zulia, esto va a ser un desaire para la población, no es para otros. Al final los organizadores dirán, pues bueno, el señor no ha venido y punto, ¿no? Pero lo cierto es que sí se ha cursado documentación a los 3 candidatos, al profesor Iván Cruz, al profesor Walter Guamaní, al ingeniero John Pastor Silva. En todo caso, la invitación está hecha y también la población puede participar, ¿no es cierto? En el local del barrio El Salvador, 2 de la tarde, hoy lunes 19 de septiembre. De hecho, usted puede ir apoyando a su candidato, que está bien, lógicamente. Tiene que apoyar a su candidato. Eso es lo que yo le voy a decir en primera instancia. Tiene que sí o sí apoyar a su candidato. Porque, ojo, mis amigos oyentes, esto es una contienda electoral en el cual, pues bueno, no nos vamos a agarrar a golpes, a gritos, sino fundamentalmente en función a propuestas realizables, propuestas claras en beneficio de la población más necesitada de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Ya lo decíamos en algún momento, u otra persona aparte de nosotros lo decía, ¿no? Muy claramente sobre este tema. Es un recurso muy interesante con el cual cuenta la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y con el cual puede atender a mucha población necesitada. 7 de la mañana con 36 minutos. A esta hora de la mañana tenemos comunicación telefónica con el profesor Atilio Cornejo. Profesor Atilio, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias, bienvenido al informativo Huillarico. Buenos días por esas palabras. Nada más ser breve en el aspecto de que esta mañana Tambomba amaneció sin energía eléctrica. Cerca a las 6 de la mañana y ya no hay energía eléctrica hasta ahora. Lo peor es que parece que ninguna autoridad, nadie se preocupa en llamar allá para que se restituya la energía eléctrica, porque como conocemos las oficinas de los colegios, yo trabajo en un colegio, necesitamos energía eléctrica, ¿no? A ver si nos puede ayudar con una llamadita pues allá al Electropeor de ANTA. Buenos días, gracias. Perfecto, profesor Atilio, le agradecemos ahí por la comunicación telefónica. Vamos a ver la forma de enviar este mensaje a los amigos del Electro Sureste. Muchas gracias, buenos días. 7 de la mañana con 37 minutos en el informativo Huillarico y Tambo Bamba Pemana Cancho los canches pero con entajos toros totamantamente. ¿Qué es lo que pasa? Electro Sureste, Amajinacho. Amigos de Electro Sureste, en Tambobamba no hay energía eléctrica, o era un corte programado. Si era programado también, pues por favor compártanos la información para que nosotros también a través de nuestro medio de comunicación podamos hacer el aviso correspondiente para que la población tome las previsiones del caso.
7 de la mañana con 37 minutos en el informativo Huillaricuy, Guayquicona, Panecona, Ajancasha, ya elecciones que ichalaña. Que ichalaña, ya está más, y 2 de octubre, Ricky, elecciones que hayan, Ricky. Y por ende tenemos que, bueno, a esta altura ya tener las cosas más claras. En el sentido de que, pues bueno, amigos oyentes, ya vamos a tener que escoger a nuestra próxima autoridad distrital, a nuestra próxima autoridad provincial, regional, allí chantaya, ajlasun, yachtamasi. Chayñata, Juajaman, ni Ushalasun Mantara, que ay, mapajquita, ajlaranchis, ay, capajquita, ajlaranchis, Jarman, y matap ruancho, nespa. Ama ajnata la mente oxananjespaj, peina xananjespaj, allichanta ajlasun yachtamasicona. Escojamos bien a nuestra próxima autoridad, mis amigos oyentes. 7 de la mañana con 39 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, más información en el plano regional. Se ha desarrollado el Expo Perú Los Andes 2024. Estuvo presente la empresa minera Las Bambas en esta importante feria que se ha desarrollado en la ciudad de Abancay. Estamos ya a través de la línea telefónica en conversación con Henry Borda para que nos pueda ampliar esta información. Henry, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Henry, a ver si nos escuchas, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Buenos días, amigos. ¿Qué tal, Henry? Adelante, te escuchamos. A ver, tenemos ahí cierta dificultad, creo, en la comunicación. A ver, vamos a tratar. Henry, ¿nos escuchas? Por favor, si nos puedes dar un comprendido. Tenemos cierta dificultad ahí en la comunicación telefónica. Vamos a tratar en todo caso de recuperar la comunicación telefónica para poder hablar un poco más sobre este tema. Mis amigos oyentes, la clausura del Expo Perú Los Andes Apurímac 2022. Bueno, ha sido con un escenario nunca antes visto en la región de Apurímac, ¿eh? Se ha desarrollado la Expo Perú Los Andes 2022, más de 26.500.000 soles. Bueno, fue el resultado de la interacción comercial entre los 16 compradores y 50 vendedores internacionales. Henry, a ver si nos escuchas. ¿Cómo estás? Buenos días. Henry, ¿nos escuchas? Sí, efectivamente, muy buenos días, compañeros, buenos días al informativo y a todos los oyentes de radios. Comentarles que Abancay se halla la Expo Perú Los Andes 2022, Abancay Apurímac. Esta feria es llevada por la Mancomunidad, organizada por Ica, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Apurímac. Ya anunciado que el próximo año se va a desarrollar en la ciudad de Ica y el 2024, conmemorando los 200 años de la batalla de Ayacucho, precisamente se va a llevar en la región de Ayacucho. En esta feria, por primera vez, se desarrolló una rueda de negocios de nivel internacional, donde participaron Argentina, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y, por supuesto, nuestro país, Perú, y los productores de la ciudad de Abancay y de la región de Apurímac, logrando negocios por más de 25 millones de soles. Más de 25 millones de soles fueron los negocios ya cerrados con estos países en esta Expo Perú Los Andes 2022. Participaron representantes de Ica, de Huancavelica, de Ayacucho, de Cusco, de Apurímac, trayendo artesanía, productos agrícolas como palta, como papa. Estuvo la papa frita, pero embolsada, muy interesante. También estuvieron productos artesanales, licores y un montón de productores y de artistas que se Los Andes en 2022. El gobernador regional manifestó que la feria no costó a la región ni un sol, pues se desarrolló a través de
de empresas privadas como Minera Las Bambas, Saude Perú, de Oro, fueron algunas de las empresas que dieron pie, que hicieron posible esta gran feria. La entrada al público estuvo solamente 5 soles, un precio muestra, digamos, un precio no muy significativo para tal evento. Fue un evento llevado en el estadio El Olivo. También se tuvo presentaciones artísticas, estuvo la gran Nancy Manchego y Carla Sofía para amenizar este gran evento de Expo Perú Los Andes 2022. Tenemos declaraciones del presidente regional de Apurímac, a quien podemos escuchar en este momento. Señor gobernador, cuéntenos qué actividad se está llevando estos 3 días. Bueno, aquí en la ciudad de Abancay, como capital de la región Apurímac, se está desarrollando Expo Los Andes 2022. Con la participación de la Mancomunidad de los Andes tenemos la región de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Apurímac, se suma Cusco y 3 áreas regionales de desarrollo, que es Tacna, Moquegua y Loreto. Conjuntamente más de 100 stands para que puedan ver de cerca la producción de los mejores productores de la Mancomunidad de los Andes para poder hacer un red de negocio y sobre todo expender sus productos al pueblo de Abancay. ¿Qué le pareció la participación de los productores, de los artesanos, de los textileros en esta expo? Sí, yo creo que hubo un proceso muy importante con toda la gerencia de desarrollo económico de los gobiernos regionales para poder ellos seleccionar a 10 o 15 productores artesanales, gastronómicos, productores agropecuarios, para de esta manera exhibir estos productos de calidad aquí. Por ejemplo, en Abancay tenemos tallarines, tenemos también nuestro yacuy enlatado, tenemos aguas minerales, tenemos también artesanías, vienen de otras regiones, las paltas que tengo aquí cerca del Fundo Victoria, de los Joyos, del Chincheros, ganadores de la Feria de San Antonio de la Palta, y así tenemos muchos productores de alpaca, que en el primer día de rueda de negocio que hemos tenido con más de 16 compradores extranjeros, 50 vendedores, se ha negociado $6.800.000. Es un gran éxito para Expo Los Andes y esperemos que esto continúe el siguiente año también aquí en Apurímac. Hay un compromiso del parte del gobierno regional y se nota para una reactivación económica después de una pandemia fuerte. Evidentemente, este Expo Los Andes es una estrategia y una actividad sobre todo para poder reactivar la economía y dar oportunidades de negocio a nuestros productores de la Mancomunidad de los Andes, no solamente a nivel local, regional, nacional, sino también internacional para exportar nuestros productos. Y aquí también quiero agradecer. Este evento es gracias al auspicio, al patrocinio de nuestras empresas líderes aquí en Apurímac. Tenemos MNG Las Bambas, que está presente aquí con nosotros. Tenemos a la Saude del Perú Corporación. Tenemos a Molle Verde, como también Pepas de Oro. Gracias a ellos es posible este gran evento, que el pueblo de Abancay disfrute y también haya un intercambio entre los proveedores de diversos productos, ¿no? ¿Qué le diría a Las Bambas para que siga auspiciando este tipo de eventos que reactivan la economía? Sí, Las Bambas como empresa mayor y líder en la región de Apurímac tiene que darnos un apoyo solidario para reactivar la economía en el sector agropecuario, en el sector artesanal, en los diversos sectores productivos, para de esta manera también generar la economía de Apurímac. Las Bambas es nuestra locomotora que va a jalar la economía en la región de Apurímac. Este evento, esta expo, se realiza en mancomunidad. Es decir, que el próximo año no se va a realizar en Apurímac, sino en otra región. Cuéntenos de eso. Sí, en la reunión de los gobernadores regionales, el día viernes 16, se ha acordado la Expo Los Andes, al próximo año en Ica, y en el 2024 será en Ayacucho, en la ciudad de Huamanga, conmemorando el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Pero esto no nos limita que la región de Apurímac haga su propia exposición y rueda de negocios de productos de Apurímac. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. De esta manera es que se llevó la Expo Perú Los Andes 2022 a Abancay, Apurímac, destino de éxito. Hay que recalcar que a pesar de que ya están programadas las Expo Perú Los Andes en el 2023 y 2024, el gobernador regional
ha manifestado que eso no limita a que Apurímac haga su propia expoferia. En este caso, lo más interesante, lo más resaltante, es que se ha llevado una rueda de negocios, recalcamos, con más de 25 millones en negocios ya pactados. Entonces, es responsabilidad de las nuevas autoridades continuar con actividades que tienen tanto éxito como esta Expo Perú Los Andes 2022. Perfecto, Henry. Importante la acción que se ha podido desarrollar dentro de nuestra región de Apurímac, fundamentalmente en la capital de región, Abancay. Henry, te agradecemos por la comunicación telefónica. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes y muchos éxitos. A nivel nacional es 7 de la mañana con 48 minutos en el informativo Guillarico. Se tiene que resaltar, por supuesto que sí, se tiene que resaltar más de 26.500.000 soles el resultado de la interacción comercial de esta Expo Perú Los Andes Apurímac 2022. Que han participado, de 5 regiones, amigos oyentes. Resaltar este tema, se agradeció a las empresas que ayudaron para su desarrollo, como Sauder Perú, Las Bambas, Molleverde, Pepas de Oro, entre otros. De igual manera se saludó la presencia de los más de 100 productores participantes y también la participación del público que se dio cita a esta Expo Perú Los Andes Apurímac 2022. Y de seguro alguien ya dirá, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Para cuándo aquí en nuestra provincia? ¿Hay actividad con razón? ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. ¿De quién depende? Yo creo que va a depender fundamentalmente de la participación, uno, de la población, de los productores, y dos, de que alguien lo organice. ¿Quién será ese alguien, no? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Quién podría organizar este tipo de eventos, ferias a alto nivel con la participación de productores, por ejemplo, de todo un distrito? Se ha desarrollado ferias, pero locales, ¿no? En nuestro distrito, en sectores así focalizados. Yo recuerdo que una vez se desarrolló una experiencia así bastante grande dentro del distrito de Chalhuahuacho, en el Estadio Molino Pampa. Tremenda la participación de la población. Ojalá que se puedan replicar este tipo de acciones dentro de nuestras provincias. 7 de la mañana con 50 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, por otra parte, en el plano local es importante comentar sobre la última audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022. Bueno, se ha alcanzado un resumen de gestión desde el año 2019 hasta el año 2022. Se ha indicado que la gestión se ha caracterizado por realizar una inversión pública sostenible en el tiempo que constituye, la mejora de la calidad de vida de la población y de las futuras generaciones mediante los siguientes proyectos. Guaycay Panay, vas a levantar la mano si eres beneficiario de este proyecto en el distrito de Chalhuahuacho. Seguridad alimentaria, comer poncho, salud preventiva, proyectos educativos, infraestructura, riego y saneamiento básico. Son importantes los proyectos que han venido desarrollando los señores de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Y de seguro alguien va a decir por ahí, no, acá no hay nada. Ese discurso muy conocido, ¿no es cierto? No hay nada. Cuando hay estos proyectos que se vienen ejecutando dentro de las comunidades de nuestro distrito. Vuelvo a decir, seguridad alimentaria, comer poncho, salud preventiva, proyectos educativos, infraestructura, riego y saneamiento básico. Ahí está, amigos oyentes, el trabajo de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho con base para un modelo de desarrollo sostenible en el distrito. La intención, mis amigos oyentes, de seguro que la próxima autoridad que vamos a elegir, de seguro que le va a dar continuidad
a todos estos proyectos. Esa es la idea, ¿no? También se han elaborado expedientes técnicos aprobados por más, escuche bien, hay que ventaja, 1.000 soles, 2.000 soles, 900 millones de soles en diferentes sectores: infraestructura de riego, salud, educación, seguridad alimentaria, proyectos medioambientales, riegos mayores, vías de comunicación, gestión territorial, instrumentos de gestión, entre otros. Ahí, por ejemplo, la participación de la empresa ha sido fundamental, ¿no? De los proyectos de riegos mayores. Carpananchpa, llaqtamasikuna chaqrakuna llank'akunanpaq rik sumaqtariki qarpanaq kaqtinqa riki apika riki q'achukunata tarpusun imimanakunata ruwasun riki qoy uywaykunapi waka uywaykunapi oveja uywaykunapi riki mejoradokunapi riki llank'asunman llaqtamasikuna. Bueno, así está, amigos oyentes. Entre los años 2019 y 2022, bueno, se generó más de 35,000 puestos de trabajo. Escuche bien, y esto lo ha dicho el alcalde del distrito de Chalhuahuacho. Y él mismo dijo, ¿no? Si hay una persona... Bueno, de hecho no se ha podido coberturar al 100% de la población, pero sí hay personas que conocemos perfectamente que han sido beneficiarios de los proyectos, de los trabajos que hemos desarrollado. Y si esa persona me dice que no hay nada, no has hecho nada, yo voy a sacar la relación y la fecha de qué fecha a qué fecha ha trabajado este señor. Y vamos a decirlo con nombre y apellido, así lo dijo el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Le repito, entre el año 2019 al 2022 se generó más de 35,000 puestos de trabajo, dando oportunidad laboral a varones, mujeres, madres solteras, personas con habilidades diferentes y adultos mayores en los proyectos de inversión de la municipalidad, quienes han cumplido con sus expectativas familiares de salud, educación y mejora de su calidad de vida. Bueno, esto con ingresos, ojo, escuche bien, ama keita riki pantachisuinki kumanta keita allinta kan wayqiypanay yachanayki maymantataq qiqulqikuna lluqsimun maymantataq ki llank'ana kananpaq ken proyectokuna ruwakunanpaq llank'anakuna kananpaq maymantan qulqi. Escuche bien, con ingresos de canon, regalías mineras en su mayoría y un poquito de Foncomún. Digo un poquito de Fond Común porque hay que estar Fond Común Chalhuahuacho Chalhuahuacho tiene de presupuesto de Fond Común que aproximadamente ya en el transcurso de estos años, con el crecimiento de la población, ha alcanzado los 4 millones de soles, ¿no es cierto? En un momento el alcalde también lo decía, ¿no? Ese dinero ni siquiera alcanzaría para pagar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. No, ni siquiera alcanzaría. Entonces, ¿de dónde es el ingreso totalitario o mayoritario? Canon y regalías mineras. También hay unos recursos directamente recaudados de gestión, bueno, de los diferentes ministerios, ¿no? Que eso también es importante resaltarlo. Ojo, no todo es canon, ni regalías, ni Fond Común, sino también hay gestión de parte del alcalde. Amayariki, Cheylatachuriki, próximo señor alcalde de Chalhuahuacho. No sé a quién, digamos, ya me estoy refiriendo. En este caso, no sé si ya estoy hablando con el señor Luis Iván Cruz, el señor Walter Guamaní o el señor John Pastor. Uno de estos tres señores va a ser alcalde de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Pero es importante hacer el llamado, bueno, a nuestras futuras autoridades. No solo veamos el dinero de canon y regalías, trabajemos en gestiones con los diferentes municipios, considerando, amigos oyentes, que el distrito y la provincia tienen, pues bueno, un trato especial. O sea, si presentamos buenos proyectos, de hecho, amigos oyentes, de hecho, que va a haber atención de parte de los diferentes ministerios para atender los proyectos que van a presentar las autoridades de nuestra municipalidad. Hablo ya de la próxima gestión.
7 de la mañana con 56 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, ya en la parte final del informativo Huillaricuy vamos a revisar información en el plano nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido, amigos oyentes, sobre la situación de Jennifer Paredes? Lamentable, ¿no? Una señorita que, no sé cómo explicar este tema. Lo cierto es que, una joven que estaba a punto o que ya estaba ejerciendo su carrera, pero por estos temas, entre comillas, de corrupción, lo digo entre comillas porque no se ha comprobado todavía, lo cierto es que por estos temas ella está en prisión. Y si es que se logra corroborar toda esta información que está manejando las autoridades, pues se va a ir a la cárcel. Y no va a ir por 1 año, 2 años. Van a ser años. ¿Y qué va a hacer de su vida luego cuando salga de la cárcel? ¿Así normal, como si nada? ¿Qué va a hacer de su situación? Yo lo decía al inicio del informativo Huillaricuy, prácticamente se va a arruinar su vida por este tema de la corrupción. ¿Qué han informado el día de ayer? Si usted estuvo atento a través de la pantalla chica, de hecho ya sabe esta información. Jennifer Paredes habría usado sellos para direccionar obras en favor de Hugo Espino, según Punto Final. Jennifer Paredes intentó direccionar una obra de saneamiento en la comunidad de Lanchepampa para favorecer al empresario Hugo Espino con sellos que tenía en su vivienda, según reveló Punto Final. La cuñada del presidente Pedro Castillo, y también hija, tal como él lo decía, Jennifer Paredes, habría empleado sellos de ex autoridades de la comunidad campesina de Lanchepampa en Cajamarca para presuntamente direccionar la adjudicación de una obra al empresario Hugo Espino. Esto según reveló el programa dominical Punto Final. Ella actualmente cumple, ¿cuánto? 30 meses de prisión preventiva. Lo que habría realizado Paredes Navarro era favorecer a Espino para la aprobación de un proyecto de agua y saneamiento de 4 millones de soles en Lanchepampa, según Bustamante, quien fue presidente de las rondas campesinas el año pasado. Indicó que la misma cuñada del mandatario pidió a las autoridades de esa comunidad sus sellos para sacarles una copia que nunca entregó, y les aseguró que estos trabajos en la zona estaban garantizados. Ya está. Prácticamente eso es lo que les dijo. Durante el allanamiento de la Fiscalía a la casa de Jennifer Paredes, en agosto pasado se hallaron los sellos del agente municipal, del teniente gobernador, del presidente de las rondas campesinas de Lanchepampa, los mismos que, con firmas incluidas, aparecen en el acta de socialización del millonario proyecto de saneamiento básico. Segundo Delgado Cabrera, quien tuvo el cargo de agente municipal de Lanchepampa desde enero hasta diciembre de 2021, negó en el programa que él haya estampado un sello y su firma en el acta de socialización de la obra, que data del 5 de febrero de este año. ¿Qué dijo el señor? Esto no es mi DNI, tampoco es mi nombre, yo no me llamo Eduardo, yo soy Segundo. Esto dice Eduardo en el documento. Ya ahí no era, en esa fecha no era agente. Cada diciembre, fin de año, se cambia la junta. Eso es lo que dijo el señor involucrado en esta investigación. Ya está, Roacuña, por Basjañanes, parica. Bueno, así está el tema, amigos oyentes. 8 de la mañana en punto en el informativo Huillaricuy, y amigos oyentes, le ponemos punto final a esta edición. Muchísimas gracias por su participación y por su preferencia. Gracias por dejarnos ingresar a sus viviendas. Nos despedimos hasta el día de mañana. Que tengan un bonito día. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.